eh, no hay factorial de un número negativo. El factorial está definido solamente para números enteros positivos. ¿Ya? ¿Y cómo se efectúa? El factorial, su operador es un signo de admiración que se le coloca al costadito del número y que significa factorial precisamente, ¿no es cierto? Sí. El factorial de un número implica o indica multiplicar todos los números enteros positivos desde el 1 hasta el número n que indique. ¿No? Si este numerito es 5, será hasta el 5. Si este numerito es 10, hasta el 10. ¿No? Si es 1, hasta el 1. Entonces, ¿qué será igual? Factorial de 1. Simplemente a 1. ¿No? El factorial de 2 significa que yo debo multiplicar 1 hasta el 2 consecutivamente. ¿Y eso cuánto vale? Vale 2. El factorial de 3, yo quiero saber cuál es su valor de ese factorial de 3, pues tengo que pescar la operación, ¿no? Es 1 por 2 por 3. ¿Y eso cuánto vale? 6. El factorial de 3, su valor es 6. Factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Y si yo multiplico todo eso, sale 24. Factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Y eso es igual a 120. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, el factorial de un número es, precisamente, se define así, ¿no? Como el producto de todos los números enteros positivos, desde el 1 hasta el número que indique el factorial. ¿Está bien? Entonces, ya saben qué significa este símbolo que está acá, ¿no? Un número con este símbolo de combinación de costadito. Como esto está definido solamente para los enteros positivos, o sea, desde el 1 para arriba, el factorial de 0, no, el 0 no es positivo, ¿sí o no? Por lo tanto, el factorial de 0 no está definido. Como no está definido, se le pone como una excepción. El factorial de 0 vale 1. ¿Por qué? Hay que determinarlo, ¿no es cierto? Por Pilar y se me manda a la página y me dice que no se ha comprobado la conexión con el internet. A ver, me esperan un ratito. Ya, ahora sí. Ya. Estaba indicando que el factorial de 0, por definición, es 1. ¿Sí? El de acá no cumple con estas reglas que está aquí, porque no está definido para el 0, pues, ¿no es cierto? Esto está definido para números enteros positivos. Por ese motivo es que el factorial de 0 es igual a 1. ¿Por qué? Eso después se puede demostrar. ¿Está bien? Ahora. Muchas veces tenemos factoriales de números muy grandes, como por ejemplo el factorial de 12. Eso significaría multiplicar del 1 hasta el 12. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso significa que yo debo multiplicar desde el 1 hasta el 12, así. 1 por 2 por 3, así sucesivamente, hasta el 12. 11 por 12, ¿sí? ¿No? Eso significa el factorial de 12. Pero esta parte que está aquí, del 1, el producto del 1 hasta el 11, ¿a qué es igual? Al factorial de 11. Por lo tanto, el factorial de 12 yo lo puedo escribir como 12 por el factorial de 11. Así. ¿Está bien? O lo puedo escribir como 12 por 11 y todo el producto del 1 al 10. Y ese producto del 1 al 10 es el factorial de 10. Por lo tanto, el factorial de 12 lo puedo escribir como 12 por 11 por el factorial de 10. Así.
Entonces llego a la conclusión que todo factorial puede ser escrito en función de otros factoriales, ¿no? De manera general, ¿cómo yo podría escribir el factorial de n en función de otro factorial? Lo escribo así como n por n más 1, n menos 1, factorial, así. ¿Está bien? Un momentito. Continuamos. Está bien indicando entonces que esto lo puedo escribir así, ¿no es cierto? O también lo puedo escribir así, como n por n menos 1 por n menos 2 factorial, ¿no? Y así sucesivamente lo puedo escribir como n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 factorial. Depende de qué es lo que quiero, ¿no es cierto? Entonces yo tengo de repente una operación por ahí que necesito descomponerlo a 100 factores, pero siempre se descompone en un factorial de menor categoría, ¿no? Si es de 12, lo puedes componer en un factorial de 11, o de 10, o de 9, ¿no? Depende hasta dónde quieras tú. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí tenemos a los factoriales. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque como vamos a empezar a ver los métodos de conteo, y esos métodos, su fórmula están en función a los factoriales. Entonces se supone que debes manejar los factoriales, ¿cierto? Entonces, acá atentos. Los problemas de análisis combinatorio, la gran mayoría de ellos se resuelven con el principio de adición y el principio de multiplicación. La gran mayoría, ¿sí? Pero hay algunos métodos que te permiten contar de manera directa, siempre y cuando tú detectes o determines a qué tipo de situación pertenece. ¿Está bien? Dentro de los métodos de conteo tenemos dos conceptos, las permutaciones y las combinaciones. ¿Qué cosa es permutar? ¿No? Imaginemos a dos personas que están sentadas en una banca, ¿no? Así, están escuchando su clase, acá está la persona A y acá está la persona B. Yo le digo, permuten de asiento. ¿Qué hacen? Lo que van a hacer es que el B se pasa para aquí y la persona A para acá. O sea, esto de acá es un orden y esto es otro orden. Cuando uno habla de permutación, interesa el orden de sus elementos. O sea, no es lo mismo decir A, B, C que C, A, B, por ejemplo. Son órdenes distintos, está ordenado de diferente manera. Cuando uno dice orden, uno va primero, el otro va segundo, el otro va tercero. Aquí el C va primero, el segundo y el tercero. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de permutación, es cuando en mi conteo yo tengo que considerar el orden. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo de permutación. Dice, las diferentes permutaciones que se pueden realizar con las letras A, B, C, ¿cuáles serían? A ver, preguntemos, a ver. A ver, Valentina, ¿cuáles serían las diferentes permutaciones que yo podría obtener con estas tres letras? Una de ellas podría ser primero la A, después la letra B y después la letra C. ¿Qué más? Continúa. BCA. Te escucho. BCA. Uno puede ser BCA. BCA. ¿Ya? Ese sería otro orden, ¿no? B primero, C y la letra A tercero. Ya está. Otro orden. CBA. CBA. Primero la letra C, segundo la letra B y tercero la letra A. Otro orden. CAB.
Sí, a ver, primero la C, segundo la letra A, tercero la letra B. Otro orden, B a C. primero la letra B, segundo la letra A, tercero la letra C. Otro orden, A C B. A, C, B. Primero la letra A, segundo la letra C, tercero la letra B. Otro orden, No, creo que ya son todos. creo que son todos. Listo, sí son todos, ¿no? Ya no hay más. ¿Sí? ¿Está bien? Muchas veces para ver las permutaciones uno utiliza algunos diagramas, ¿no? Por ejemplo, si la primera letra es A, o puede ser B, ¿sí o no? ¿Quién puede ser, si la primera letra es A, quién puede ser la segunda? A puede ser A o puede ser B o C. Y si es B, ¿quién puede ser la segunda? Puede ser A o C. Si la primera A y la segunda es B, ¿quién puede ser la tercera? A puede ser C, ¿no? Tendríamos A, C, B. Y si es la primera y es la segunda, ¿quién es la tercera? A, C, B. Y tengo otro, ¿no? Y así. Podría ir pensando y analizando algún diagrama para hacerlo más fácil esto que está acá, porque me puedo confundir, ¿no es cierto? Entonces recuerda, en una permutación se tiene en cuenta el orden, o sea, un orden ABC es totalmente diferente a ABCA o CBA o CAB o BAC o CACB. Son diferentes, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro ante una situación, yo tengo que ver cuándo es una permutación y cuándo no, porque eso depende que yo desarrolle el problema, ¿sí? Entonces recuerda, en una permutación se tiene en cuenta el orden que ocupan los elementos, se tiene en cuenta el orden. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Cuando uno desarrolla un examen, ¿interesa el orden de las preguntas que desarrollas o no? A ver, Víctor, Sí, profe. cuando tú desarrollas un examen, ¿interesa el orden en el cual tú desarrollas tus preguntas o no? Por ejemplo, te digo, ¿no? Se presenta un examen con 7 preguntas. ¿De cuánta manera diferente puedes desarrollar tu examen? Varias. Puedo empezar Para, por la para resolver el última. problema, tú tienes que ver si es que interesa el orden o no. Por eso te pregunto, cuando tú resuelves tu examen, ¿te interesa el orden? O sea, te dicen, no, tú tienes que desarrollar primero la uno, después la 2, después la 3. ¿Te dicen así o tú lo puedes desarrollar por donde a ti se te antoje? Normalmente ¿Cómo? donde yo quiero. Normalmente Por donde donde tú yo quieras, quiero. ¿no es cierto? Entonces quiere decir que si tú desarrollas primero la uno, después la 2, después la 3, después la 4, después la 5, después la 6, después la 7, sería lo mismo que desarrolles la 7, después la 3, después la 2, después la 4, después la 5 y después la 6. Sí, y después la uno. Sería la misma forma de resolverse, ¿o no? Sí, porque no interesa el orden, ¿no? Que diga, mejor dicho, interesa el orden, ¿sí o no? Porque una cosa es esto que está aquí, porque acá está indicando que primero resuelves la uno, después la 2, después la 3, después la 4, después la 5, después la 6, después la 7. Y esta es otra forma de resolver. Primero la 7, después la 3 y después la 2 y después. Son órdenes distintos. Entonces, ¿de cuánta manera puedes desarrollar tu examen? De muchas maneras, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí se está tomando en cuenta el orden, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Se está tomando en cuenta el orden. Entonces, ya. Entonces, van a haber diferentes permutaciones. Vamos a empezar primero con la permutación lineal. Esto quiere decir cuando se ordenan en forma lineal, ¿no? Ya sea horizontal, vertical, en diagonal, etcétera, 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 ¿no es cierto? ¿Sí?
momentito, un momentito, un momentito. Un momentito. Un momento, un momento. Ya. A ver. Estaba indicando que la permutación lineal es cuando uno ordena en forma lineal, ya sea horizontal, vertical, en forma diagonal, como sea, pero está en una línea. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, esta formulita que está aquí, ustedes ven acá, es cuando uno quiere permutar todos los elementos, cuando uno quiere permutar todos los elementos de un grupo, de un conjunto. ¿Sí? Cuando uno quiere ordenar todos los elementos. Por ejemplo, hace un momentito yo le dije a Valentina de cuántas maneras yo puedo permutar esas tres letras, ¿sí o no? ¿Están escuchando? ¿No? Entonces, ¿cuántos elementos hay acá? Hay tres. Y yo quiero permutar, quiero ver cuántas permutaciones de estos tres elementos. Estoy permutando todos los elementos, no solamente dos, todos. ¿Sí? Entonces, ¿quién me va a dar precisamente el número de órdenes o el número de permutaciones que yo puedo hacer con ello? ¿De cuánta manera se pueden ordenar estas tres letras? Eso sería una permutación de tres elementos. Y según esta formulita, que es igual al factorial de 3. Y tú sabes qué significa eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa el factorial de 3? Multiplicar 1 por 2 por 3. O sea, 6. De 6 maneras diferentes. Mira, acá están las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si fuera, ¿de cuánta manera yo puedo ordenar las 5 vocales? ¿De cuánta manera no puedo ordenar yo las 5 vocales? La A, la E, la I, la O y la U. Quiero ordenar todo. ¿De cuánta manera lo puedo ordenar?
Es una permutación de 5 elementos. ¿Y eso qué es igual? A factorial de 5. ¿Y cuánto vale eso? Vale 120. De 120 maneras puedo ordenar eso. ¿Sí? No hace mucho, en un examen a la uni, vino una pregunta así, ¿no? Decía, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ordenar los elementos del siguiente conjunto? Y el conjunto estaba acá, ¿no? Tenía un asterisco, un michi, un triángulo, un arroba y un fi. A ver, Joaquín. Joaquín, Sí, profesor. ¿de cuántas maneras se podrá ordenar los elementos de este conjunto? Ya, Joaquín, estoy esperando tu respuesta. ¿De cuántas maneras se puede ordenar? ¿De cuántas maneras se puede ordenar los elementos de este conjunto? Cuando usted no puede responder es porque yo estoy explicando y ustedes están haciendo otras cosas. Por eso es que no pueden responder, porque le estoy explicando bien clarito. ¿No? Le estoy explicando que esto me permite saber de cuánta manera yo puedo ordenar todos los elementos de un conjunto. Todos. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto, Joaquín? 5. 5. Entonces yo quiero saber de cuánta manera lo puedo ordenar. ¿A qué será igual esto? A una permutación de 5 elementos. ¿A qué es igual eso, Joaquín? 120. Es igual al factorial de 5. ¿Y eso a qué es igual? 120. A 120. Quiere decir que yo lo puedo ordenar de 120 maneras diferentes. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve esta formulita que está aquí, ¿no? Cuando yo quiero ordenar, cuando a mí me interese el orden de todos los elementos de un conjunto, y yo quiero saber de cuánta manera lo puedo ordenar, pues lo único que tengo que hacer es aplicar esto de frente, ¿no? Para eso me sirve, por eso son métodos de conteo, te permiten contar más rápido, pero tienes que saber en qué momento aplicarlo, pues si tú no vas a escuchar, ¿no? Lo que uno te está explicando, entonces lógicamente cuando desarrollemos problemas, no vas a entender, ¿no? ¿Sí? Aplicación 1. ¿Cuántas palabras distintas con sentido o no se podrán formar con todas las letras de la palabra círculo? A ver, acá yo tengo la palabra círculo. Círculo. ¿Qué pasaría si yo la L le cambio de sitio y lo escribo así? Sería otra palabra, ¿sí o no? Basta que yo mueva uno de ellos y automáticamente ya es otra palabra, ¿no? Si a mí me están preguntando de cuántas palabras diferentes yo puedo formar con las letras de esta palabra círculo, entonces lo que me está indicando es que yo tengo que mover las letritas y formar palabras diferentes. Entonces lo que voy a hacer es una permutación. ¿Por qué permutación? Porque si yo le cambio de lugar, automáticamente aparece otra letra, otra palabra. Entonces yo quiero saber de cuántas maneras, cuántas palabras diferentes puedo formar con esto. Lo único que tengo que hacer es de cuánta manera yo puedo permutar las letras de este conjunto, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas palabras diferentes puedo formar? Entonces, el número de palabras diferentes. El número de palabras diferentes. ¿Con sentido o no? No me interesa. Así se bien clarito el problema. ¿Con sentido o no? Será igual a ¿cuánto? Será igual. ¿Cuántas letras tiene esa palabra círculo? ¿Cuántas letras tiene esa palabra? 2, 4, 6, 7. Tiene 7 letras. Entonces, si yo permuto esas 7 letras, voy a obtener palabras diferentes. ¿De cuánta manera lo puedo permutar? De factorial de 7. ¿Y eso a qué es igual? A 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. ¿Y eso a cuánto es igual? A ver si alguien tiene calculadora. ¿A cuánto es igual? 5040 me parece, ¿no? 5040 palabras diferentes. Miren la cantidad de palabras que yo puedo formar solamente
con 7 letritas diferentes. Y cuando yo resuelva los problemas, yo debo tener cuidado que en este caso estos elementos son distintos. ¿Qué pasaría si hubiera letras que se repiten? Ah, ya, esto ya no va a funcionar ya. Porque esto funciona cuando todos los elementos son distintos. Y si yo lo muevo, pues son órdenes distintos. ¿Qué pasaría si yo te digo, a ver, ordena, ¿de cuánta manera se puede ordenar esas 3 letras A? A ver, Franz. ¿De cuántas maneras distintas se puede ordenar esas 3 letras A? De 6 maneras. De 6 maneras. ¿Cuáles son? A ver, uno por uno. A. ¿Cómo que no es lo mismo? Técnicamente sí. Técnicamente que sí. Entonces no hay 6 maneras. Pues. ¿Cuántas maneras hay de ordenar esas 3 letras? Solo hay una manera. Solamente hay una manera. ¿Y por qué no funciona esto de la permutación de 3, de factorial de 3? ¿Por qué no funciona, crees tú? Porque todos son la misma letra. Porque se repite. Cuando uno Sí. aplica esto que está aquí, cuando aplica la formulita para la permutación de n elementos, ¿no? La permutación de n factorial de n, y yo estoy dando a entender que todos los elementos de este conjunto son diferentes. Ahí es donde yo aplico. ¿Me entienden? Si hubiera letras iguales o cifras que se repiten, pues ya tengo que tener bastante cuidado al momento de resolver mi problema. ¿Está bien? Listo. Entonces, queda dicho problema. Pero muchas veces los problemas no me indican que yo permute todo. A veces me dicen, no, a ver, si yo tengo la palabra círculo, acá hay un problema, ya me di cuenta ya. Mira, acá hay una C que se repite. Y ahí está precisamente el problema de Frank, que le dije. Para que yo aplique la permutación de 7, todas tienen que ser diferentes. Entonces, aquí yo no puedo aplicar esto. Ya me di cuenta, ya ves. Entonces le voy a poner otra palabra ya por el momento. Después ya vamos a ver cuando se repite cómo puedo actuar ya. A ver, una palabra con 7 letras que sean diferentes o con qué cantidad de letras. A ver. A ver, todas las letras son diferentes, ¿cierto? La palabra octubre. Todas son diferentes, ¿no? Ya, entonces vamos a ir con la palabra octubre, ¿ya? Ya ves, mira, yo acá estaba cometiendo un error. Si yo hago esto así ciegamente, y yo estoy cometiendo un error porque aquí hay 2 letras que se repiten, y cuando ellas se junten o cambian al mismo sitio, va a salir la misma palabra, o sea que no va a ser distinto. Entonces, vamos a borrar un ratito esto. Recuerden, ¿no? Esto se usa cuando todos los elementos son diferentes. Vamos a poner la palabra octubre. Octubre. Ya está. Ahí tiene 7 letras y ahora sí, todas son diferentes, ¿no es cierto? 7 letras diferentes. Vamos a poner acá. Diferentes. Ya está. Ya, le estaba indicando de que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si me dicen con las letras de la palabra octubre, ¿cuántas palabras de 3 letras yo puedo formar? ¿Sí o no? ¿Cuántas palabras de 3 letras puedo formar? Por ejemplo, puedo poner acá o, la y la. Esa es una palabra, ¿no es cierto? Otra podría ser, por ejemplo, esta. ¿No? Otra podría ser esta. Y así sucesivamente hay un montón, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy observando que de estas 7 letras, yo estoy tomando solamente 3. ¿No? Estoy tomando 3 de ellas. ¿Y cuántas palabras puedo hacer así de 3? Vaya, para saber cuántos ordenamientos de 3 elementos de estos que tienen 7, se utiliza otra formulita, ¿no? Otra formulita. Lo de acá arriba es cuando uno quiere permutar todo, ¿no? Solamente mueve, pero todos. Y este caso no sería este, pues, ¿no es cierto?
Para hacer esto ya hay otra situación diferente. Entonces, vamos con el segundo ejemplo. Dice, ¿cuántos números de 4 cifras diferentes se podrán formar con las cifras 4, 1, 7 y 9? ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes? Allá. Imaginemos que estos son los espacios donde van a ir las cifras de este número. ¿Sí o no? Este problema yo lo podía aplicar, resolver con el problema del principio de multiplicación, que ya le expliqué la clase pasada, ¿sí o no? Pero aquí vamos a aplicar ya otro concepto. A ver, si yo quiero formar números de 4 cifras diferentes con estas 4 cifras, pues lógicamente que voy a usar todas, ¿sí o no? Todas, ¿no? Por ejemplo, el 9 adelante, después el 1, después el 4 y después el 7. Y sería un número, ¿no? 9174. Y si empiezo yo a mover estas cifras, voy a formar números diferentes, ¿sí o no? Y todos van a tener las cifras diferentes, porque son las únicas, pues no hay otras cifras, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero formar números de 4 cifras, con estas 4 cifras, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente permutarlas nomás, mover de sitio. Si yo quiero saber cuántos números voy a formar, entonces es lo mismo que decir cuántas permutaciones puedo hacer con los 4, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos números de 4 cifras puedo formar con estas 4 cifras? ¿Mm? Entonces, ponemos acá cantidad de números. La cantidad de números que podemos formar con estas 4 cifras, la cantidad de números de cifras diferentes, ¿a qué será igual? Será igual a una permutación de 4 elementos. Y esto es igual al factorial de 4. ¿Y eso qué es igual? A 24. 24 números diferentes puedo formar. 24 números de cifras diferentes. ¿No? ¿Está bien? ¿No? ¿Por qué aplico esto? Porque para formar los números de 4 cifras, lo único que yo necesito es mover estas cifras nomás. Moverlas, permutarlas, ¿no? ¿Y por qué utilizo una permutación? Porque si yo las muevo, sale otro número. Basta que yo mueva el 7 adelante y ya no es 4100, será 4719. ¿Sí o no? Entonces yo veo que el hecho de moverlos afecta el orden, afecta el número. Por lo tanto, esto es una permutación. La cantidad de números que yo pueda obtener con estas 4 cifras, la obtengo solamente moviendo las cifras nada más. ¿No? ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima clase vamos a continuar. No olviden que cosa es una permutación. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Listo. Entonces nos estamos viendo, chicos. Hasta el día jueves. Nos vemos.